¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Juanelio Arreta Vela y soy del Tecmilenio del Plantel en Chihuahua. Voy a hablar acerca de la materia del mundo contemporáneo y nuestro tema es Ejercicio 10, Foro 3, un mundo bipolar. En esta ocasión vamos a empezar hablando acerca de la Guerra Fría. La Guerra Fría se podría decir que fue un evento que empezó en 1945 tras la caída de los nazistas y en la muerte de Hitler. Fue un conflicto que se dio entre Estados Unidos por parte y la Unión Soviética, Estados Unidos como capitalistas y la Unión Soviética como comunistas. Las principales razones de que se diera la Guerra Fría fueron pues ideológicas, políticas y estratégicas a su vez. Esto debido a que los dos tenían ideas muy diferentes y se chocaban entre sí, lo cual ocasionaba que hubiera conflictos de muchos diferentes tipos. Antes, comencemos con antecedentes. Antes de que Hitler cayera, se dio una conferencia. La conferencia se llamaba Conferencia de Yalta. Esta conferencia fue continuada posteriormente, llamada Conferencia de Potsdam, en la cual la URSS, por parte de como presidente Stein, Reino Unido como Church y Estados Unidos con su presidente Roosevelt, se encargaron de dividir el territorio que le habían quitado a los nazis en cuatro partes. Estos eran los países que habían participado en la guerra contra los nazis. En esta situación, Europa se vio muy afectada porque las personas que se fueron a el campo a buscar refugio, que fueron a otros lugares, voluntaria o involuntariamente, comenzaron a regresar. Entonces Europa comenzó a ser incapaz de administrar económicamente y socialmente. También estaba muy separada por parte de todos los sectores que se habían provocado tras la guerra. Entonces Estados Unidos vio esta oportunidad y decidió lanzar el Plan Marshall, en el cual se encargaba de ayudar a cierta parte de Europa económicamente y duró 4 años. Pero esto no era solamente por ayudar porque querían ayudar, sino que querían frenar el paso del comunismo, ya que eran las ideas contrarias que ellos tenían. Entonces decidieron apoyarlos con el fin de frenar un poco lo que viene siendo el comunismo. También frente a todas estas problemáticas, se creó en 1961 el muro de Berlín que se encargó de separar los dos bandos o los dos lados contrarios en Berlín, que fue donde la ciudad se separó en los diferentes países que participaron en la guerra contra los nazis. La Guerra Fría es conocida como fría porque estuvieron amenazándose o presumiendo que tenían armas nucleares estos ambos lados entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero realmente nunca se dio o se propició una guerra como tal en la cual se atacaran y causaran pues daños al otro bando. Entonces, también en la Guerra Fría se dieron varias cosas. Una de ellas fue la carrera espacial, que la cual llevó a una competencia entre ambos bandos por ver quién era el que mandaba cosas más avanzadas primero hacia el espacio, creando primero la Unión Soviética lanzando el primer satélite que llegó al espacio, luego Estados Unidos siguiéndole con otro más avanzado, después la Unión Soviética lanzó el primer hombre al espacio y Estados Unidos finalmente acabando con la primera nave tripulada que llegó a la luna. Entonces se crearon mucha competencia entre estos ambos bandos por ver quién era el que llegaba antes en muchas cosas. Podría ser política, social, en este caso aeroespacial o en otros ámbitos. Se considera que la Guerra Fría termina en 1989 tras la caída del muro de Berlín. Esto, tras la caída de este muro, la sociedad comenzó a unirse y la guerra como tal comenzó a irse desvaneciendo, aunque se podría decir que en la actualidad Estados Unidos ganó porque la mayoría de Europa o gran parte de ella tiene como base o como modelo político y social tiene el comunismo, el cual
hasta ahorita no les ha funcionado del todo bien porque está generando muchos problemas y discordancias entre cierto sector de la población que se ve muy privilegiado y que se ve bastante adinerado con otro que se ve el contraste muy grande entre estos dos, que el otro está muy pobre y muy devastado. De lo siguiente que vamos a hablar son de dos sistemas políticos, que son el capitalismo y el socialismo. El capitalismo, como hablamos antes, se trata o se basa en un principio que es el de la oferta y demanda, en el cual cada individuo puede tener su negocio y puede hacer negocios y comercial y tener un comercio abierto hacia los demás países o los demás lados que necesite. El capitalismo funciona bien para crear competencia entre las diferentes empresas y los diferentes sectores, pero también genera mucho contraste social y económico entre también las diferentes poblaciones. Entonces está creando un contraste muy grande que a los trabajadores no les agrada demasiado y hace que se susciten muchas huelgas o movimientos en contra de este. En cambio, el socialismo se encarga de que el Estado administre lo que viene siendo lo económico y se encargue de darle a cada quien lo que una parte para que sea como que todo más equitativo. Entonces, este es el contraste entre estos dos modelos económicos. Los principales exponentes del socialismo fueron Karl Marx y Frederick English, que fueron como los primeros que lo expusieron como tal. De hecho, un movimiento socialista tiene su nombre, como lo indica el socialismo marxista, que se encargaba de, tras la desigualdad que estaba creando el capitalismo, generar como algo diferente que les diera a cada quien lo que necesitaba. Y por parte del capitalismo podemos suponer o inferir que tras la publicación de la obra de La riqueza de las naciones le concedió a Adam Smith el título de fundador del capitalismo, porque hubo algunos otros exponentes, pero a partir de aquí se fue modelando la idea como tal, más como la conocemos hoy en día. Mi opinión personal acerca de la Guerra Fría. Yo pienso que fue un conflicto muy grande y principalmente fue generado por la falta de tolerancia acerca de Estados Unidos y la Unión Soviética sobre sus dos formas de pensar que eran pues contrarias. Entonces esto generaba mucha tensión y muchos conflictos que a fin de cuentas no se vieron afectados a una escala tan enorme, pero sí afectaba pues al estado de las personas que estaban en él. En cuanto al socialismo y el comunismo, desde mi punto de vista, el comunismo tiene sus puntos buenos, porque ayuda a que haya mejor competencia y que igual y el Estado, si tiene la suficiente capacidad de avances científicos o de económicos, pueda mantenerla e ir creciendo. Sin embargo, esto también genera mucho conflicto y desacuerdo por parte de la sociedad porque la separa de una forma muy agresiva. En cuanto al socialismo, pienso que es una buena forma de verlo, sin embargo, siento que no suscita tanto a los avances que se pudieran dar o a las cosas que pudiera el Estado mejorar. Entonces se ve también limitada por esa parte. Yo pienso que una manera perfecta de gobernar está entre estas dos, en el cual se busque la competencia, sí, entre empresas y mediante la oferta y la demanda, pero que no discrimine tanto a una cierta parte de la sociedad y que el gobierno sí vaya gestionando que tenga que ver también junto con las personas empresarias que se encargan de hacer que la economía vaya subiendo. Así que por esta presentación fue todo por mi parte. Muchas gracias y hasta pronto.